contrato es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe de darse de manera siempre bilateral o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. El origen del contrato etimológicamente proviene del latín contratus y significa pacto. Se remonta al derecho romano de la época imperial que reconoció dos fuentes de las obligaciones, el contrato y el delito. El contrato era acuerdo de voluntades verbales entre las partes involucradas. Sin embargo, con el tiempo se comenzaron a escribir en papiro para que quedara constancia de los términos acordados. Con la llegada de la Edad Media, los contratos se convirtieron en un elemento fundamental en los intercambios comerciales, especialmente en el ámbito de la banca. Fue en esta época cuando se comenzaron a utilizar sellos y firmas para autenticar los documentos. Las condiciones de trabajo son reguladas por la Ley Federal del Trabajo, la cual establece los deberes y derechos de los trabajadores y empleadores. Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil Federal de México, artículos 1792 a 1859. Por lo que podemos decir que un contrato es una ley de condición de trabajo establecida por la ley, que debe ser respetada por los empleadores y trabajadores, al igual que es la forma solemne en algunos casos, a través de la cual las personas desarrollan sus capacidades e intercambio de bienes y servicios. Estos contratos son obligatorios para todos los trabajadores y no pueden ser modificados a menos que sean mejorados. Ahora hablaremos sobre qué contratos laborales existen. El primero de ellos es contrato por obra o labor. Es un contrato de trabajo donde su duración se corresponde con la duración de la obra o labor por la que se ha contratado al trabajador. Esto quiere decir que la duración de este contrato depende de la terminación de la obra en cuestión. Algunos ejemplos son como construir una carretera, construir la estructura eléctrica de un edificio, hacer el estudio de factibilidad de un proyecto o implementar una solución informática para una empresa. El siguiente tipo de contrato es a término fijo. Este se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando siendo inferior se haya prorrogado hasta por 3 veces. En otras palabras, es aquel en que las partes, empleado y empleador, pactan una duración precisa en el tiempo. Este tipo de acuerdo laboral tiene una duración máxima de 3 años, pero que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan ambas partes. El siguiente tipo de contrato es a término indefinido. Este es aquel que acordamos sin establecer límites en su duración, ni en la prestación de nuestros servicios como empleado o empleada, y que permanece vigente en el tiempo hasta que la empresa o uno decida romper dicho acuerdo. Continuamos con el contrato de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje actualmente se llaman contratos de formación en alternancia. Fueron modificados en la última reforma laboral. Estos contratos se caracterizan porque permiten a los jóvenes tener un contrato laboral con remuneración económica a la vez que reciben formación. No son contratos en exclusiva para formaciones que se imparten en la universidad, sino que también es aplicable a otros niveles formativos. La duración máxima de este contrato es de 2 años. Pueden ser contratos de jornada parcial o completa. Estos tienen límites de horas dedicadas al trabajo efectivo y a la formación. Los empleados con un contrato de formación en alternancia tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Y el último tipo de contrato es el temporal, ocasional o accidental. Este consiste en la contratación de trabajadores de forma esporádica y intermitente, con frecuencia para un número específico de horas, días o semanas, a cambio de un salario determinado por las condiciones de un acuerdo a trabajo diario o periódico, cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador y cuya duración no excederá de 30 días en el lapso de 1 año. ¿Cuáles son las funciones de los contratos laborales?
Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un servicio personal subordinado y mediante una retribución convenida. Artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. La existencia de este contrato se presume entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe. Beneficios de un contrato laboral individual. El contrato individual de trabajo es importante porque protege los derechos y responsabilidades de ambas partes. Son importantes porque establecen las condiciones de los beneficios laborales, como las vacaciones, la seguridad social, el salario mínimo y las horas de trabajo. Se proporciona seguridad y claridad a ambas partes, evitando malentendidos o disputas en el futuro y estableciendo una base sólida para una relación laboral justa y transparente, tanto para el trabajador como para el patrón, ya que establecen los términos y condiciones del empleo. Consecuencias de un contrato laboral. El incumplimiento del contrato de trabajo puede tener graves consecuencias legales y económicas para ambas partes involucradas. Una de las principales consecuencias de no cumplir un contrato de trabajo es el que el empleado puede enfrentar acciones disciplinarias o incluso la terminación de su empleo. Esto podría significar la pérdida de ingresos y estabilidad laboral para el empleado, así como la necesidad de buscar otro empleo. Por otro lado, el empleador también puede enfrentar consecuencias legales si no cumple con lo establecido en el contrato. Esto puede incluir demandas judiciales por parte del empleado, que podría reclamar el pago de salarios no recibidos, indemnizaciones por despido injustificado o daños y perjuicios. Además de las consecuencias legales, el incumplimiento de un contrato de trabajo puede afectar la reputación y la imagen de ambas partes. Un empleado que no cumple con sus obligaciones laborales podría tener dificultades para encontrar empleo en el futuro, debido a referencias negativas de su antiguo empleador. Por otro lado, un empleador que no cumple con sus compromisos puede perder la confianza de sus empleados y dañar su reputación en el mercado laboral.